Carmina Díaz, de segundo de bachillerato A, y hoy voy a hablar sobre un tema de la biología, la meiosis. Comencemos. La meiosis fue descubierta y descrita por primera vez en los huevos del erizo de mar en 1876, observándose este proceso a nivel de cromosomas en 1883, en los huevos de gusanos parásitos del género Ascaris. La meiosis ocurre en seres unicelulares y pluricelulares. En los organismos unicelulares, como las bacterias, es el método de reproducción, ya que a partir de una célula o una bacteria se genera otra. En organismos pluricelulares, como los animales, la mitosis se realiza en células somáticas, es decir, en todas las células del cuerpo excepto las sexuales. En primer lugar, ¿qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular en el cual en las células diploides se forman 4 células haploides. Las células haploides son aquellas que forman un solo grupo de cromosomas, es decir, los óvulos y los espermatozoides. Esto quiere decir que el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. La meiosis ocurre en diferentes momentos del ciclo de vida de diferentes organismos. En muchos protistas y hongos ocurre inmediatamente después de la fusión de las células que se aparean. Las células son haploides y la meiosis restablece el número haploide después de la fecundación. La meiosis es única de los organismos multicelulares. Las bacterias no hacen meiosis y esta se realiza solo a partir de las protistas pluricelulares. El cromosomas de los gametos se conoce como haploide, es decir, el conjunto simple, y el número en las células somáticas como número diploide, es decir, el conjunto doble. Las células que tienen más de 2 conjuntos de cromosomas se conocen como poliploides, es decir, muchos conjuntos. Por esta razón, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus 2 juegos de haploides de cromosomas se unen para formar un nuevo conjunto diploide completo, es decir, un ADN totalmente nuevo. La división celular por meiosis frecuente de anomalías cromosómicas en mortinatos, un 4%, abortos espontáneos detectables clínicamente, un 35%, y los abortos espontáneos no detectables clínicamente, un 20%. La meiosis, junto con la fecundación, es la base principal de la reproducción sexual y la variabilidad genética dentro de todas las poblaciones. También es la responsable de la capacidad de las especies para evolucionar. Ahora veremos las fases de la meiosis 1 y la meiosis 2. Meiosis 1. La meiosis 1, o también conocida como fase reductiva, es la etapa en la cual las células homólogas se separan y dan como resultado que el material genético de las células hijas sea en la mitad de las células progenitoras. Se subdivide en 4 fases. Profase 1. Los cromosomas se condensan y forman pares. Metafase 1. Los pares homólogos se alinean en la placa metafísica. Anafase 1. Los cromosomas se separan moviéndose a los extremos de las células. Y telofase 1. Se forman células haploides. Meiosis 2. La meiosis 2, o conocida como la fase duplicativa, es la etapa en que las células cromátidas se separan y dan como resultado un par de células hijas con 23 cromosomas y un cromátida. Se subdivide en 4 fases. Profase 2. Los cromosomas se condensan. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en la placa metafísica. Anafase 2. Los cromátidas hermanas se separan a los extremos de la célula. Y telofase 2. Los gametos se convierten en haploides. Para comprender la meiosis, debemos examinar los cromosomas. Cada organismo tiene un número de cromosomas característico de su especie particular. Un mosquito tiene 6 cromosomas en cada célula somática. El ciruelo, 48. El ser humano, 46. La papa, 46. El gato, 38. Sin embargo, en cada una de estas especies, las células sexuales o gametos tienen exactamente la mitad del número de cromosomas que caracteriza las células somáticas del organismo. Importancia de la meiosis. Para finalizar, nos debe quedar entendido que la meiosis es un proceso de vital importancia para el ciclo de la vida, ya que permite la supervivencia de las especies a través de las células sexuales o los gametos. Muchas gracias.